Hola televidentes de este programa tutorial. Mi nombre es Nil Velasco Cárdenas y con la ayuda de los demás integrantes de mi grupo les vamos a explicar de una manera corta y sencilla qué es un vector, qué operaciones podemos realizar con estas y finalmente dar ejemplos en las que utilizamos un vector en nuestro día a día. ¿Qué es un vector? Un vector es una representación gráfica de una magnitud vectorial que se representa básicamente por una flecha. Bueno, un vector también posee propiedades. Entre estas propiedades tenemos al módulo, la orientación y el sentido. El módulo representa el tamaño o la longitud que ésta posee. En este ejemplo, el módulo de nuestro vector es de 10 metros. La orientación corresponde a la inclinación de la recta, tomando como referencia un eje. Bueno, en este ejemplo que pude plantear, la orientación es de 30 grados. El sentido es el rumbo hacia donde se dirige nuestra flecha o nuestro vector. Descomposición de un vector. Este proceso es muy importante, ya que para poder resolver ejercicios con vectores tenemos que saberlo. Bueno, para descomponer vectores tenemos que tener en cuenta de qué dimensiones. Si es de 2 dimensiones, simplemente multiplicamos el módulo por el seno del ángulo para poder calcular nuestro eje Y. Ahora, si queremos calcular nuestro eje X, de la misma manera multiplicamos el módulo, pero por el coseno del ángulo. Ahora, si tenemos si queremos descomponer nuestro vector en 3 dimensiones, esto quiere decir en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, simplemente tenemos que realizar unas operaciones. Operaciones con vectores. Las operaciones con vectores que les vamos a explicar en este tutorial es la adición y la sustracción en primer instante. Bueno, para poder calcular suma o resta de vectores, podemos hacerla por métodos. Uno de estos métodos es el método del paralelogramo. Paso a explicarme. El vector A está en ese sentido. El vector B está en el sentido, en el eje X. Bueno, para poder aplicar el método del paralelogramo, simplemente tenemos que trasladar nuestros vectores. El eje B lo trasladamos en la parte superior y el eje A al costado. Una vez que hayamos formado nuestro paralelogramo, simplemente trazamos nuestra diagonal y esta representará el vector resultante o el vector suma. Ahora, para poder aplicar el método analítico, que es un método que no tiene restricciones, como es el método del paralelogramo, simplemente tenemos que descomponer nuestro vector en sus coordenadas X y Y. Bueno, una vez que las tengamos descompuestas, nuestras coordenadas en el eje X y en el Y, podemos sumar y restar teniendo en cuenta en qué eje se encuentra. Bueno, el producto escalar es una operación en la que nos da una magnitud numérica, básicamente. Para poder calcular este proceso, tenemos que, de la misma manera, tener que descomponerla. Una vez que tengamos nuestro vector descompuesto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y nuestro vector B de la misma manera en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, simplemente multiplicamos de acuerdo a qué sentido se encuentra. Es decir, tendremos que multiplicar nuestro vector descompuesto en el eje X con nuestro vector descompuesto en el eje X de la misma manera, pero en el B. Y así respectivamente para los demás ejes. O también la podemos calcular multiplicando nuestro módulo por el coseno del ángulo, siempre y cuando este ángulo se encuentre entre 0 grados y 180. Un producto vectorial. Un producto vectorial, como su nombre mismo nos dice, nos va a dar en escalas vectoriales. Esto quiere decir que nos van a dar en coordenadas Y, en coordenada J y en coordenada K. Bueno, para poder realizar este proceso es un método sencillo. Yo lo conozco como método de tapar el dedo. Ordenamos nuestras coordenadas en este sentido, el eje Y, el eje J y el eje K. De la misma manera ordenamos las componentes de nuestros vectores A y nuestros vectores B. Una vez ya las tengamos descompuestas. Bueno, las ponemos en el eje Y, como sabemos, representa al eje X. Ponemos el AX y el BX, y de la misma manera con los demás ejes, el eje J y el eje K. Una vez que hayamos planteado nuestra tablita, tapamos nuestro dedo. Comenzamos con el eje Y, tapamos nuestro dedo en el eje Y, tapamos nuestro dedo en el eje Y y realizamos nuestro producto cruzado. AX, AY por
BZ menos BY por AZ. Y ponemos entre paréntesis y esto representa a nuestro eje Y. Bueno, ahora si queremos calcular nuestro eje J, de la misma manera tapamos con nuestro dedo todos los componentes del eje J y hacemos el mismo proceso del método cruzado. AX por BZ menos BX por AZ. Y así, si queremos calcular el eje K. A continuación, le mostraré un ejemplo de cómo aplicar vectores en la vida diaria. Mi ejemplo se basa en lo que es la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Podemos ver acá dos personas empujando una caja. Imaginemos que esas dos personas lo empujan con una fuerza de 25 newtons, pero el piso donde ellos están empujando esa caja es rugoso, o sea, ofrece una fuerza opositora de 5 newtons. La pregunta es si nosotros podemos hallar la masa de esa caja. Entonces podemos hacerlo con una operación simple que todos sabemos, que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿cómo podemos hallar esa fuerza resultante? Podemos hallarlo con un método vectorial, que es la suma vectorial. Entonces tenemos 25, en ese caso se expresa en I, digamos, más, bueno, aquí la fuerza de 5 newtons está con menos 5, porque este es el eje positivo, y acá está el eje negativo. Entonces podemos expresarlo así. Entonces la fuerza resultante sería en ese caso 20i. Tenemos la fuerza resultante de 20i y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, acá ya no es necesario ponerle el 20i si no quieren. Es como para especificar en qué eje están, ¿no? Estamos viendo el eje X y eje Y y vemos que todo se está desarrollando en el eje X. Entonces tenemos que la masa de la caja, porque todas estas fuerzas están ejerciendo hacia la caja, sería 10 gramos. Y ese sería mi ejemplo de cómo podemos aplicamos vectores a la vida diaria con un esfuerzo, una fuerza que empujamos una caja y ahí ya estaríamos aplicando vectores. Gracias. Ejemplos de vectores. Fuerza y tipos de fuerza. Observamos que hay una fuerza externa y una fuerza de resistencia, la cual tienen un valor y están representados por un vector, que van en sentidos opuestos. En este caso, también observamos tipos de fuerzas, la cual está la tensión, que es la que sale de la caja, que está en la cuerda y vale 450 newtons, que es su valor numérico, y está a una dirección de 38 grados Celsius. También tenemos otra fuerza, que es la que se opone al movimiento, y su valor numérico es 125 newtons. Factores en nuestra vida cotidiana en lo que respecta a deportes y cómo influyen ellos. En la primera imagen podemos observar a competidores de trineo en asfalto que están cambiando de dirección. Pero ¿cómo hacen esto? Apoyan su centro de masa hacia un lado junto con el apoyo de sus pies, por lo que se da el cambio de direccionamiento. Lo mismo pasa con los competidores de coches rudimentarios. Ahora, es importante recordar que el centro de masa debe tener una altura mínima, o lo mínimo posible, ya que pueden adquirir una mayor estabilidad. Sin embargo, se presentan variables físicas externas, como es la resistencia del aire o la presencia de ciertos baches durante el camino, lo que podría originar ciertos accidentes, como podemos observar aquí la caída de un competidor de trineo y de coche rudimentario. Ahora, para tener una visión más clara, voy a mostrarles un video relacionado a esto. Podemos observar cómo el cambio de dirección tan brusco hizo que las personas por inercia sigan en movimiento, terminando por caer. Podemos ver en la repetición cómo es que hizo un cambio de dirección innecesario, por lo que ellos terminaron cayéndose. Bueno, entonces podemos concluir que el rol que cumplen los vectores es sumamente importante, tanto en los deportes mencionados como en los demás que hay. Hola con todos, mi nombre es Ana Camila Calderón Mayo y en esta oportunidad les voy a contar algunos ejemplos de vectores en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has columpiado? Y si lo has hecho, ahora que sabes física, te vas a dar cuenta que se generan los vectores paralelos. ¿Y por qué? Debido que estos al moverse van en la misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido. Otro ejemplo en nuestra vida diaria es cuando paseas a tu perro, porque tienes que agarrar lo que es la correa o la cadena. Al hacerlo, tú estarías generando lo que es un punto de origen del vector o una coordenada. Si tuvieses dos perros y al momento de pasearlos, estos tuviesen el mismo sentido, pero diferente módulo y también diferente dirección, estaríamos hablando de un vector resultante. Gracias. Otro de los usos o aplicaciones importantes de los vectores es determinar la distancia entre dos puntos.
En este caso voy a usar como ejemplo la ciudad de Lima y la ciudad de Chiclayo. Para esto trazo un vector de Lima a Chiclayo, en el plano obviamente. Bueno, tengo como puntos de referencia el punto A y el punto B. Estos me ayudarán a determinar la distancia con ayuda de la siguiente fórmula, que me dice, bueno, la distancia es igual a x, bueno, la distancia de P1 a P sub 2, en este caso A y B, es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1, o sea, final menos inicial en el eje X al cuadrado más final menos inicial en el eje Y al cuadrado. Bueno, la distancia nos da 785.15 kilómetros. Asimismo, los vectores también nos ayudan a determinar el tiempo que me tomaría ir de Lima a Chiclayo. Para esto necesito saber la velocidad a la que voy. Con respecto a los buses interprovinciales, se estableció un límite de velocidad hace algunos años que es de 90 kilómetros por hora. Entonces, tomando como referencia esto, ojo, la velocidad también es un vector, se representa como un vector, ya que posee módulo, dirección y sentido. Una fórmula simple es la de MRU, que nos permite hallar el tiempo, que básicamente sería dividir la distancia entre la velocidad. Esto nos da un aproximado de 8.72 horas. Pero en la vida real sabemos de que no es 8.72 horas, suele demorar más, alrededor de 12 o 13 horas. Esto por diversos factores. Uno de los principales es que en todo el trayecto la velocidad no es constante. Bueno, otro de los usos importantes está en el sector automovilístico, ya que todos los años se fabrican nuevos autos, pero antes de salir al mercado o a la venta, deben pasar diversas pruebas para verificar qué tan seguro es. En este caso podemos ver la fuerza de impacto del coche. ¿Cómo determinamos esto? Pues con la siguiente fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso también es un vector. Y posee módulo, dirección y sentido. Asimismo, como la fuerza de impacto, también podemos determinar la fuerza o la presión que ejerce el coche al ser impactado con la persona. Para estas pruebas se utilizan muñecos con sensores que determinan la presión o fuerza ejercida. Gracias.